Hola, buenas tardes, bienvenidos. Este es otro capítulo más de este ciclo de conferencias virtuales de la Escuela de Posgrado de la Asociación Odontológica Argentina. Hoy contamos con una presencia muy especial. Hemos invitado a la doctora Valeria Zamberlin. Ella es profesora adjunta de la Cátedra de Periodoncia de la Universidad del Salvador, conjuntamente con la Asociación Odontológica Argentina. Es profesora adjunta de la carrera de especialización en periodoncia, también de la Universidad del Salvador, conjuntamente con la OA, directora del curso intensivo con workshop Cirugía Plástica Periodontal en la Escuela de Posgrado, especialista en periodoncia y en prostodoncia. Hoy nos va a hablar acerca de cómo mejorar el pronóstico de piezas afectadas por recesiones gingivales complejas. Doctora Valeria Zamberlin, tenga muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la introducción y muchas gracias a la Asociación Odontológica Argentina y a la Escuela de Posgrado por esta invitación. Vamos a hablar entonces de cómo mejorar el pronóstico de estas piezas afectadas por recesiones gingivales complejas. Como por ejemplo, estamos viendo en esta imagen inicial piezas que presentan estas recesiones gingivales que no son enfermedad periodontal, que son defectos morfológicos o mucogingivales que se presentan a partir de tratamientos de ortodoncia en personas jóvenes. Por ejemplo, este paciente en particular tuvo una cirugía ortognática y un tratamiento de ortodoncia, y después de un tiempo empiezan a desarrollar estas recesiones gingivales. Estos sitios se convierten en sitio de riesgo por este defecto morfológico que impide el buen control de higiene. Esto produce entonces una inflamación crónica en este lugar, y si bien no era un paciente con enfermedad periodontal, este sitio de riesgo tiene una inestabilidad que lo predispone a una progresión del defecto. Esto muchas veces se ha visto, y les voy a mostrar más adelante, que puede comunicar con el periápice, producir una necrosis pulpar y seguir un círculo vicioso donde la pieza progresivamente sufre un deterioro. Las causas etiológicas, como en todo lo que corresponde a la cavidad bucal, es multifactorial, y siempre vamos a tener factores predisponentes, que es lo que hay que prestar mucha atención. El hueso, nosotros no lo vemos, pero podemos sospechar un hueso delgado con un biotipo o fenotipo gingival delgado, cuando vemos la encía muy finita y traslúcida. ¿Cómo se combina esto con la posición del diente en la arcada, cuando los dientes están hacia vestibular, o cuando con los factores desencadenantes movemos los dientes hacia una zona de riesgo, como es las tablas óseas vestibulares delgados, y la previa presencia, sin saberlo, de fenestraciones o dehiscencias? Las fenestraciones son estos orificios que todavía conservan algún tipo de margen de la cresta ósea marginal, y las dehiscencias donde se ha perdido esa cresta ósea marginal y empieza a progresar la dehiscencia ósea. Eso muchas veces, no muchas veces, nunca lo podemos ver, y es muy difícil, clínicamente no lo podemos ver, y es muy difícil incluso verlo en la tomografía computada hasta que no es una cuestión más avanzada. Podemos sospecharlo por una cuestión ya de experiencia, de observación y sí, más bien de observación, porque estos lugares tampoco tienen profundidad del sondaje y podemos tener una dehiscencia ósea y no tener conocimiento de ello. Entonces tenemos que prestar atención a este biotipo o fenotipo gingival delgado, a la posición del diente en la arcada, a la posible presencia de tabla ósea delgada, a la poca cantidad de encía insertada y a la calidad de este tejido, y la presencia de frenillos que pueden estar con inserciones altas, y la desarmonía dentoesquelética que se relaciona a la relación que hay entre la raíz y la tabla ósea. Luego, los factores desencadenantes, tenemos siempre la presencia de placa bacteriana, que es lo primero que uno tiene que controlar, sin llegar a ser un trauma de cepillado, que es otra de las causas de estas recesiones gingivales. También algunas maniobras odontológicas
Y a veces los movimientos ortodónticos de riesgo, que bueno, por llevar al paciente a una buena estética, o a una alineación estéticamente y oclusalmente correcta, pueden llevarse de alguna manera por delante la tabla ósea y generar estas dehiscencias. Esto es la morfología radicular, que tiene como una predisposición, como estábamos viendo, una predisposición a tener estas recesiones gingivales que pueden llegar a ser muy, muy complejas. Una paciente con ortodoncia, vamos viendo cómo es esta relación de la prominencia radicular y el hueso que lo rodea. Vemos que ya se ve también en este caso en la tomografía, porque este perfil óseo es muy delgado, y la raíz totalmente por fuera de las tablas vestibulares, donde empieza a generarse las recesiones, también por la presencia de un biotipo o fenotipo gingival muy delgado. Y bueno, vamos a ir viendo un poco algunas de estas recesiones. Una paciente que acaba de terminar un tratamiento de ortodoncia. En esta paciente el fenotipo no es tan delgado, parece tener una encía bastante gruesa, sin embargo el movimiento o la alineación, digamos, que llevó este tratamiento de ortodoncia genera esta situación de la dehiscencia que es generalizada, no es solamente en la pieza que, como veíamos antes, estaba presentando la recesión gingival. Cuando abrimos el colgajo, en esta paciente es un tratamiento más antiguo, donde no pedíamos rutinariamente la tomografía computada. Al abrir el colgajo, estamos viendo que la dehiscencia ósea es generalizada, porque abarca los 6 dientes anteriores, sin embargo, uno solo había progresado en esta recesión. Si esta foto, que es como muy plana, ¿no? La tomamos un poco más de perfil, vemos lo que es la prominencia radicular hacia afuera de la tabla ósea, muy marcada, viéndola desde perfil. O sea que estamos viendo que, si bien conserva los picos óseos interproximales, la raíz está sobresaliendo hacia vestibular. Y ahora bien, como, digamos, para los que no son especialistas en periodoncia, y para algunos especialistas en periodoncia, pero que todavía no están inmersos en la parte de la cirugía plástica periodontal o mucogingival, y para los implantólogos o profesionales que se dedican a la implantología, les puedo decir que estos dientes están perfectamente en salud. Acá no había profundidad del sondaje y no hay enfermedad periodontal. El problema es una relación morfológica entre la prominencia radicular y la tabla ósea. ¿Y cómo entonces se soluciona esto? Nosotros tenemos, acá no había profundidad del sondaje, voy a ir para atrás un poquito porque quiero volver con este concepto. Acá no hay profundidad del sondaje, acá no hay profundidad del sondaje, acá no hay profundidad del sondaje. Hay una salud periodontal impecable. Acá se abrió la ventanita y la raíz empezó a salir a través del hueso y de la encía. Entonces, la resolución o el tratamiento adecuado es devolverle la encía a esta paciente y reforzar en los casos donde ya vemos que hay una recesión más generalizada la superficie radicular de los dientes vecinos. ¿Y con qué se refuerza? Se refuerza con tejido conectivo, no se refuerza con hueso, con nada, digamos, de tejido duro, porque no lo necesita el diente ni el ligamento periodontal que sostiene al diente en el hueso. Entonces, lo que hacemos es aumentar el tejido conectivo y darle esa pared gingival que el diente perdió, y esto ya se estudia desde el año 1956, de los primeros intentos de cubrir raíces denudadas con tejido conectivo, estudio de Group y Warren muy famoso, a partir del cual se desarrollaron un montón de técnicas que fueron cambiando
a través del tiempo y de las épocas, hasta hoy en día, que todavía se sigue utilizando, pero de distintas maneras. O sea, es el mismo concepto con otros conocimientos, pero es el mismo concepto. O sea que desde el año 1956 la periodoncia está haciendo este tipo de tratamientos y ahora lo venimos a descubrir muchos a través de los implantes, porque ahora los implantes también estamos reforzando el tejido conectivo rico en fibras colágenas con injertos de tejido conectivo que refuerzan todo lo que es la zona del periodonto de protección. Y bueno, y parte de acá ya también de la zona de las raíces que están con recesión. Bueno, esta es la paciente que estábamos viendo recién en los periodos iniciales de la cicatrización. Lo que estamos buscando es generar un contorno más adecuado para todo este mantenimiento que necesita un buen control de higiene para poder tener un mejor pronóstico, eliminar los factores inflamatorios y tener un diente en salud. Esta es otra paciente joven también, casi todos, o el 90% de los pacientes que yo veo, por ahí es un sesgo también, porque lo que yo recibo son pacientes jóvenes post tratamiento de ortodoncia de algunos años, es decir, no que terminaron ayer el tratamiento de ortodoncia. En general, no suelen, salvo la paciente anterior, generar las recesiones durante el tratamiento de ortodoncia, sino que aparecen 3 años después, asociados a muchos factores, como dijimos antes. No es un solo factor. Entonces, lo que les quiero mostrar es que también podemos devolver la salud y la estética a esta paciente de una manera que tenemos un diente que no se nota el procedimiento quirúrgico que recubre ahora esta raíz denudada. Teníamos esta recesión y ahora tenemos esta cobertura. Por lo tanto, la paciente vuelve a tener su diente normal, digamos. Entonces, no es un solo procedimiento, a veces no es un solo procedimiento, pero es una técnica quirúrgica que es bastante predecible y devuelve a la morfología, digamos, de la zona gingival para que la paciente pueda hacer una buena higiene y entonces mejorar el pronóstico de esta pieza dentaria. Y también se los voy a mostrar a través del tiempo, el mismo concepto. Una paciente que tenemos una encía muy delgada, dificultad de higiene, mucha molestia para cepillar la zona que no tiene queratinización, siempre hay acumulación de placa bacteriana y una progresión de la recesión. Esta paciente se trata de la misma manera en el año 2004 y vamos a ver los controles posteriores a través del tiempo. Vemos que el resultado es muy estable y que nos da esta resolución en el pronóstico de la pieza dentaria. Cambia el pronóstico de la pieza dentaria cuando el paciente o la paciente se pueden cepillar y pueden mantener una higiene correcta. No son pacientes con enfermedad periodontal. Acá vemos un caso más complejo, donde dijimos que las recesiones pueden avanzar y pueden comprometer la sobrevida del diente. Ahora, ¿cómo mejoramos esto? ¿Sacando el diente y poniendo un implante? De ninguna manera. Lo que tenemos que hacer es, primero, después de todo el sacrificio que hizo Lucas, que es un paciente joven, 28 años, que hizo ortodoncia y cirugía ortognática, lo que tenemos que tratar de hacer es de mejorar toda esta situación y darle un pronóstico viable para la salud periodontal en esta zona donde la inflamación es absolutamente importante. Y además tenemos este otro ojal que no sé cómo se habrá generado, pero bueno, acá se ve la raíz de la pieza dentaria, acá hay un ojal donde hay contaminación de la raíz a través de este orificio. Entonces, vamos a ver de vuelta que esto se convierte en un sitio de riesgo, porque si vemos en general, el paciente no es muy bueno en su higiene, pero no tiene enfermedad periodontal. Sin embargo, acá tenemos una progresión de la lesión muy importante, una gran inflamación y mucha inestabilidad en el margen gingival, y una imposibilidad total de controlar la higiene.
Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que empezar por esto, por controlar la higiene. Y vamos a ver la radiografía que nos está complicando otra cuestión, que es la presencia de estas placas de osteosíntesis que le habían puesto en el momento de la cirugía ortognática. Estas placas de osteosíntesis están al borde del margen gingival porque esta pieza dentaria tiene una recesión hasta el ápice casi prácticamente. Y bueno, uno de los primeros diagnósticos es evaluar si esta placa de osteosíntesis pudiera estar contaminada. Eso hubiera sido un gran problema, aunque lo hubiera tratado, yo pensaba también, si hubiera habido una comunicación, lo hubiera tratado como se trata una superficie de un implante, porque no se la iba a sacar. Acá sí pedimos la tomografía y ven cómo es la placa de osteosíntesis, abarca toda la mandíbula y va por la parte de la basal prácticamente, y estos tornillos atraviesan toda la mandíbula en su espesor. Entonces, sacar esta placa de osteosíntesis, yo ni pregunté porque supongo que es bastante complicado. Pero por suerte la profundidad del sondaje acá no daba ningún tipo de contacto con la placa, sí durante el colgajo, pero la placa no estaba expuesta ni contaminada. Entonces, la primera fase del tratamiento siempre es control de la placa bacteriana y terapia básica. Y además tratar de controlar estas bridas cicatrizales para tener un terreno un poco más amigable para cuando uno hace un injerto de tejido conectivo. Entonces lo que hacemos es esto, en una etapa, con anestesia obviamente, raspaje y alisado radicular, tratando de no destruir todo el margen gingival. Esto es simplemente el sangrado producto de la inflamación. Luego lo que sí destruimos con láser de diodo quirúrgico es todas estas bridas cicatrizales y pasamos un poco en la zona de este ojal, que es como una especie de fístula, pero es un ojal, y le damos al paciente las herramientas y las instrucciones para que pueda hacer un control de higiene adecuado. Entonces hacemos raspaje y alisado radicular, vigoroso, lo que requiera esa raíz, lo que uno considera que necesita la raíz por su contaminación. El control de higiene, el raspaje alisado, ¿no? Y el control de higiene para el paciente y el tratamiento de estas bridas con el láser de diodo. Así, recibimos al paciente 2 meses después y podemos ver que es muy difícil de controlar absolutamente este reborde marginal donde hay un tejido que ya está, que no se va a queratinizar ni se va a adaptar gran cosa, pero que se disminuyó muchísimo la inflamación, que pudimos controlar un poco las bridas cicatrizales, o sea, bastante, no del todo, pero bastante bien, que se va cerrando el ojal que tenemos acá de tejido blando y que el paciente está ya hábil para manejar su control de higiene. Entonces recién ahí podemos hacer el tratamiento quirúrgico del injerto de tejido conectivo, que no es el foco ahora de la charla. Lo que les quiero mostrar es que acá está realizado, este es el día de la cirugía, y esto es 48 horas después, y después nos agarró la cuarentena. Bueno, el paciente no vive en Buenos Aires tampoco, o sea que no pudo volver, pudo sacarse las suturas donde él vive y me mandó una selfie de cuarentena que todavía no había empezado con los interdentales. Esto es un mes posterior a la cirugía. Por supuesto yo lo tengo que ver porque acá hay que removerle todos estos composites que se pusieron para sostener las suturas, que ahora que veo las fotos son un poco exagerados, pero a veces me pasó que se me han salido, entonces bueno, dado que el paciente no vivía muy cerca, están un poco reforzados, pero se sacan fácilmente. Lo único que necesito ver al paciente para retirarlo. Y reforzarle al paciente que ahora, a partir de que yo vi esta foto, que retome su higiene como había logrado antes de la cirugía. Entonces, de esta manera, en este paciente que tenía un gran compromiso
y todas estas cuestiones que no favorecían mucho el tema de la cirugía por las dificultades más que nada, ¿no? Por las dificultades de la presencia de la placa esta de osteosíntesis, bueno, pudimos conseguir este resultado que estimo que a través del tiempo va a resultar como los otros que habíamos visto. Esta otra paciente también, pongo la foto de la boca completa porque acá pueden ver, tiene algunas pequeñas recesiones, pero no tiene otros problemas periodontales, tiene la encía perfecta, salvo en esta situación. Posortodoncia también. En esta paciente tenía acá comunicado con el periápice y una necrosis pulpar, que eso se detectó previamente, y con las pruebas de vitalidad y la radiografía se hizo primero el tratamiento de conducto, y luego cuando pudimos controlar otra vez, luego de la terapia básica, el tratamiento endodóntico, esta inflamación que tenía bastante importante, se puede hacer la técnica quirúrgica. En este colgajo pueden ver que la cresta ósea, obviamente está todo el proceso periapical, entonces acá vemos todo este defecto óseo asociado a la dehiscencia también previa, y el mismo resultado que las anteriores veces, ven 2007-2013, cómo se puede lograr un tejido conectivo que se adapta a la superficie radicular, que permite un correcto control de higiene y que esta paciente no tenía otro problema, o sea que no necesitaba más tratamientos que un control periódico de profilaxis. Y ven acá también 2016. O sea, son muchos años que pasaron, se ve la encía bien consistente y bien queratinizada a través del tiempo, y una estabilidad del margen gingival. Bueno, no siempre es necesario el injerto de tejido conectivo. Justamente lo que les quiero mostrar es que con maniobras también más sencillas podemos mejorar el pronóstico de estas piezas dentarias. Si bien vimos que la ortodoncia puede llevar hacia afuera un diente y generar una dehiscencia ósea, también es correcto decir que la ortodoncia mejora muchísimas veces estas situaciones. Esta paciente tenía que hacerse tratamiento de ortodoncia y consulta antes de empezar. Acá teníamos 5 milímetros de profundidad del sondaje, este frenillo insertado en el margen gingival y este tironeamiento que produce un despegamiento del margen gingival asociado también a la malposición del diente y a la presencia de placa bacteriana, un defecto óseo y una dehiscencia. El tratamiento que hacemos es raspaje y alisado, control de higiene, instauración de las técnicas de higiene correcta para esta paciente, y el raspaje y alisado en toda la superficie sondeable, o sea 5 milímetros de profundidad, y la frenectomía para eliminar esta tensión que tiene el frenillo tan alto. Esto es la frenectomía con el láser de diodo quirúrgico. Esta es la cicatrización a los 3 o 4 días y la cicatrización a la semana. A la semana ya estamos viendo que además de esto estar bastante cicatrizado, esto ya se hizo, como les dije, el tratamiento de raspaje y alisado, y cómo se está adaptando el margen gingival a la superficie radicular. Y después de un tiempo que empieza la ortodoncia, sola la encía vuelve a su lugar porque el diente se puede ubicar correctamente. Antes estaba muy vestibularizado, ahora está en una posición más compatible, digamos, con su alvéolo, entonces, y con el diente vecino. Entonces esto se puede conseguir también, fíjense la profundidad de vestíbulo que se consigue, el frenillo ya no existe, no tira más, y no hay profundidad del sondaje. Este otro paciente también relacionado con ortodoncia, la ortodoncia no provocó esto, el paciente empezó la ortodoncia sin haber podido corregir estas recesiones por problemas de distancia, de salud, de dinero, eligió hacerse primero la ortodoncia. Mi indicación hubiera sido tratar de corregir esta zona
que no tiene nada de encía queratinizada y se ve que se separa el margen gingival de la superficie radicular, hubiera preferido corregirlo antes de la ortodoncia, pero no se pudo. Se le recomendó todas las técnicas de higiene y el mantenimiento periodontal y el paciente pudo sobrellevar el tratamiento de ortodoncias y la ortodoncia tampoco agravó esta situación ni la mejoró. Entonces, cuando terminó la ortodoncia, pudimos abordar este tratamiento en uno de los cursos que tenemos en la Asociación Odontológica y se hizo un injerto de tejido conectivo. Acá estamos viendo la cicatrización también a las 48 horas y la cicatrización al mes. Acá esto es más reciente, no tengo una foto posterior, pero también el resultado es óptimo y sabemos que va a resultar bien y el pronóstico de esta pieza dentaria, bueno, ha cambiado completamente, cambiando el biotipo, cambiando la queratinización y dándole una morfología adecuada a la pieza, al margen gingival en relación a su raíz y a su límite melocementario y a su corona, que le posibilita totalmente el control de higiene. Y esto, llevado a casos mucho más complejos, es el mismo concepto. Si yo tengo una pieza dentaria que por muchas razones no quiero perder, porque es una pieza estratégica, porque el paciente quiere hacer todo lo posible, bueno, yo puedo intentar, como lo hice en esta ocasión, con un colgajo desplazado lateral más injerto de tejido conectivo, cubrir toda esta gran recesión gingival compleja y tener este resultado a varios años de estabilidad y de control de higiene y de mantenimiento. Esto es algo que realmente funciona y que sí es posible controlar y darle a estas piezas dentarias un pronóstico más prometedor, digamos. Y bueno, entonces como conclusión, ¿cómo resolvemos cómo cambiamos o mejoramos el pronóstico de estas piezas afectadas por recesiones gingivales complejas? Como primera medida y como gold standard es un colgajo desplazado de alguna manera, que puede ser un colgajo con incisiones o sin incisiones, tipo túnel o tipo desplazado coronal con incisiones, más un injerto de tejido conectivo, sería lo que es más predecible. Existen otras alternativas, hay variantes y depende muchísimo de cada caso, pero esto sería una generalidad que se puede aplicar, como vieron, con un buen resultado. Esto está en todas las revisiones sistemáticas, este es uno de los ejemplos de los artículos que tengo a disposición si también me los solicitan. Esto además está relacionado con la ubicación de la pieza dentaria, tanto para prevenir en ortodoncia o considerar que puede ser que se generen estas recesiones al llevar los dientes a vestibular, o también tenerlo en cuenta, porque si el diente ya está en esa posición, o mejorar la posición, o saber que una pieza dentaria que está muy vestibularizada, según estos últimos trabajos de Zucchelli, no va a tener el mismo grado de cobertura radicular completa que una pieza que no está tan vestibularizada. O sea que la ubicación de la pieza dentaria en la arcada es un factor determinante. Y por otro lado, más bien lo principal sería el control de higiene y el biofilm, hacer un buen mantenimiento, una buena terapia básica y preparar al paciente correctamente para un evento quirúrgico y luego también para que también se pueda hacer un buen mantenimiento. O sea, sin mantenimiento no hay tratamiento. Me salió un versito. Acá los invito a practicar todas estas técnicas, son muchas, no se puede hablar de todo en esta pequeña introducción. Estamos trabajando, estos son los cursos que yo daba el intensivo en la Asociación Odontológica, ahora lo estamos por lanzar en versión Zoom, en versión virtual. No sé si vamos a poder practicar lo mismo, pero se van a dar los mismos contenidos.
Así que también cualquier duda me pueden consultar por mail o en Instagram o Facebook, por la bibliografía o el nuevo devenir de esta modalidad de cursos. Muchas gracias y bueno, estamos acá atentos a las preguntas. Valeria, excelente disertación. Te agradecemos mucho el tiempo y la dedicación que le has puesto a esta entrega y te voy trasladando algunas de las inquietudes que van llegando. Por ejemplo, ¿cuál es el pronóstico? ¿Por qué resultan bien los injertos solo de tejido blando? Bueno, como dijimos antes, bueno, no es fácil resumir, son muchos conceptos juntos, pero no necesitamos hueso. El ligamento periodontal, tenemos que evaluar las condiciones de la pieza dentaria. Les mostré que no había enfermedad periodontal, salvo en un caso último aislado, que era un caso extremo, pero la pieza dentaria conserva todas las caras, toda su inserción, menos la pared vestibular. Esto hace que el agregado de tejido conectivo funcione con un epitelio de unión largo o con algo de inserción conectiva, pero no necesitamos hueso en esta parte vestibular, que por otro lado sería imposible de regenerar. ¿Puede quedar expuesto el injerto, Valeria? Y a veces sucede que que puede quedar expuesto voluntariamente. Siempre tiene que ser voluntariamente, no es una cuestión de que, me quedó corto el colgajo y entonces el injerto me queda expuesto. Eso no sería la cuestión. Depende del tipo de recesión y de la necesidad de ganancia de tejido queratinizado. A veces se deja, y depende de dónde uno toma el injerto, de qué calidad de tejido conectivo estamos usando, qué vascularización tiene ese tejido conectivo. Bueno, todas cosas que en un curso intensivo se pueden explayar, pero sí, hay variantes que se deja un pequeño porcentaje de ese injerto descubierto y otras que hay que cubrirlo por completo. ¿Qué tipo de sustitutos existen? ¿Se puede evitar el injerto autólogo? Bueno, ahora hay muchas, más allá de la práctica que requiere tomar el injerto autólogo, también hay consideraciones que pueden ser por la técnica o porque el paciente por alguna razón no quiere tener un segundo sitio quirúrgico, y existen sustitutos. Sin embargo, hay sustitutos de dermis humana liofilizada, hay sustitutos de tejido de colágeno bovino y porcino, y la verdad es que lo que mejor funciona es el autólogo, ¿no? El autólogo, y hay muchas variantes para tomar este tejido autólogo que son relativamente poco invasivas para la magnitud de la cirugía en sí, ¿no? Es una cirugía que el sitio receptor en general es lo que más molesta, más que el sitio dador. Pero siempre hay quienes pueden no querer tener un segundo sitio quirúrgico. Sin embargo, bueno, también puede pasar que no nos alcance el paladar. Hay veces que el tejido que podemos obtener del paladar no es suficiente en cantidad y uno cuenta con algún sustituto siempre de repuesto para aumentar el espesor. Lo que no nos serviría el sustituto para nada es para aumentar el tejido queratinizado. Sí puede aumentar el espesor y nunca podría quedar expuesto. ¿Qué hago si hay una hemorragia? Bueno, esta es una pregunta que siempre surge cuando uno habla de los tejidos autólogos tomados de paladar. Hay muchas técnicas quirúrgicas. Primero, el conocimiento de la anatomía. El conocimiento de la anatomía del paladar y la palpación y varias referencias que uno toma anatómicas nos van alejando de los peligros del sangrado. A veces hay un poco de sangrado, un poco más de lo que uno quisiera, pero con las técnicas de sutura se pueden controlar. Y por otro lado, depende de qué tan profundo uno tome el injerto. Si uno toma un injerto subepitelial más profundo, bueno, hay más posibilidades de sangrado. Si uno toma un injerto del paladar más superficial, hay menos posibilidades de sangrado. Valeria, ¿qué nos puede decir acerca del tipo de sutura y del instrumental para utilizar en estos casos?
Bueno, el instrumental, lamentablemente, por decir una cuestión económica, es muy específico y es muy necesario. No es que uno, o sea, si bien se podría manejar con un instrumental de cirugía periodontal delicado, la verdad que ergonómicamente se han desarrollado mucho el instrumental relacionado a la microcirugía y eso es mucho más beneficioso para los tejidos. Este instrumental relacionado con la microcirugía es el más específico y el que utilizamos para los injertos, para el desarrollo de toda esta cirugía del sitio receptor y la colocación de los injertos de tejido conectivo. Y las suturas, lo mismo, tenemos que tener portagujas de microcirugía, suturas muy pequeñas, bien afiladas y atraumáticas, de distintos diseños que en general no son las comunes que uno usaría para una extracción, pero se pueden conseguir y son suturas como mucho más delicadas, digamos. Doctora Valeria Sanberlin, ha sido usted muy amable, excelente disertación, vuelvo a insistir en esto, agradecemos mucho el tiempo y la dedicación que ha puesto para este ciclo de conferencias. Bueno, acá cerrando entonces esta charla, muchas gracias y les dejo, yo también soy profesora de la carrera de especialización en periodoncia. Acá a través de la página web de la OA pueden consultar los programas y todo el desarrollo de esta carrera que se está convirtiendo un poco en parte virtual y esperemos que dentro de poco podamos volver a la clínica. Bueno. Muchas gracias, Valeria. Gracias. Que tengas muy buenas tardes y a ustedes los esperamos, obviamente, en este ciclo de conferencias virtuales de la Escuela de Posgrado, en otra entrega con otros temas, porque ya saben, la actualización de la odontología pasa por aquí en la Asociación Odontológica Argentina. Muy buenas tardes, muchas gracias.